Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra clase de Levítico. Esta vez ya estamos en el capítulo número 12 de esta serie, pero trataremos acerca del capítulo 17 del libro de Levítico. Este capítulo es cortito, bien interesante, trabaja acerca de la sangre de manera muy especial, pero está enmarcado dentro de una sección bien larga del libro. Del capítulo 17 hasta el capítulo 26 de Levítico, se llama el Código de Santidad. Y es importante saber esto porque hay varios códigos en el Medio Oriente que se han descubierto, pero este es único. Es una pieza literaria realmente muy especial, muy diferente, porque en comparación con otros códigos, su objetivo y su amplitud es muy superior. Así es que vamos a concentrarnos en eso hoy día, y la santidad, definitivamente, porque de eso se trata, acuérdate que es el código de santidad, la santidad del pueblo de Dios, del pueblo pactado, debía ser su tema central. ¿Por qué? Bueno, porque así como había ocurrido en Sinaí, cuando ellos recibieron la ley, cuando entraron en pacto con Dios, el Señor les había revelado. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde les dice: ustedes me serán una nación de gente santa, de sacerdotes, una nación diferente, completamente especial. Y eso es lo que ellos tenían que recordar como pueblo pactado, y por supuesto entonces la santidad debía transformarse en la gran meta de la vida de los creyentes de aquel pacto. Y esto es un principio universal. Todos los que estamos pactados con Dios, de una manera u otra, tenemos que enfocarnos en esa gran meta de vivir en la santidad que se requiere para poder estar en la presencia de Dios. De eso trata el Código de Santidad, del capítulo 17 hasta el 26, pero trabajando diferentes aspectos. Hoy día nos vamos a concentrar en Levítico 17, la santidad de la sangre. Como dije entonces, esto es lo que estoy precisamente repitiendo acá. Este es el código de santidad y esta debía ser esencial para el pueblo pactado. Por eso comienza el capítulo 17 y versículos 1 y 2 con que abre toda esta sección diciendo: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos y con todo el pueblo de Israel. O sea, las instrucciones que venían aquí no eran solamente para los sacerdotes o personas especiales, el liderazgo, no. Esto era para todo Israel, porque recuerda, todo Israel fue llamado a ser una nación sacerdotal y de gente santa. Entonces, y diles que esto es lo que yo, el Señor, les ordeno hacer. Así comienza esta sección de manera muy solemne y comenzamos entonces nosotros ahora investigando. Como les dije, esto ya se había dicho en el monte Sinaí cuando entraron en pacto, que Dios esperaba de ellos una santidad especial, ser un pueblo diferente, y por tanto el pueblo debía orientarse completamente a la santidad como su meta suprema de vida. El capítulo 17 se puede dividir de manera bastante sencilla en dos secciones. Del versículo 3 al 9 hay una prohibición muy potente a hacer cualquier sacrificio que no sea a Yahweh. Y la segunda sección, del versículo 10 hasta el 16, es la prohibición a comer sangre. Entonces, ambas cosas parecen no tener mucha relación con la vida de la iglesia en el presente, pero ya les vamos a encontrar la aplicación, no te preocupes. Pero además de eso, quiero que circunscribas todo lo que vamos estudiando de aquí en adelante a este código de santidad. Todo tiene que ver con esta separación, esta diferencia, este hacer diferencia, que es lo que corresponde a la santidad. Por favor, no pierdas de vista este aspecto tan especial. Comenzamos entonces con los versículos 3 al 9, la prohibición de que cualquier sacrificio fuese para otra deidad. Dicho aquí de esta manera, prohibición de sacrificios que no sean a Yahweh. Y leemos del versículo 3 al 9.
y por favor pon atención en lo que estás viendo en pantalla, a todo lo que estoy subrayando, porque si puedes, subráyalo también en tu Biblia, porque es lo central, que es lo que vamos a estar discutiendo. Todo israelita dice que dentro del campamento o fuera de él degüelle un buey, un cordero o una cabra, es decir, los animales permitidos para sacrificio, y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor como ofrenda delante de su tabernáculo, será culpable, pues ha derramado sangre. Por lo tanto, ese hombre será eliminado de su pueblo. La versión Reina Valera 60, la más tradicional, dice será cortado. Y aquí se traduce bien eliminado, porque esto era la pena de muerte. Versículo 5. A fin de que los hijos de Israel traigan al Señor los sacrificios que ofrecen en medio del campo y los presenten al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión, para que ellos ofrezcan sacrificios de paz al Señor. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y quemará la grasa en olor grato en honor del Señor. Y nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios por los cuales se han prostituido. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. También les dirás que todo israelita y todo extranjero, toma nota, por eso lo puse en negrito, todo extranjero que viva entre ustedes y que ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecérmelo, será también eliminado de su pueblo. Bien duras las palabras, pero bien interesantes e importantes. Ahora bien, surge una pregunta de inmediato y es, ¿a qué sacrificios se refiere esto? Porque ya vimos una enorme lista de sacrificios en los primeros 7 capítulos del libro y estaba muy claro que eso debían desarrollarlo los sacerdotes, aunque el que traía el sacrificio participaba muy activamente, pero era algo que tenían que manipular los sacerdotes, se hacía dentro del tabernáculo, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, del patio del tabernáculo, en el atrio donde estaba el altar de los sacrificios. Pero de pronto aquí, en el capítulo 17, nos sale con esta prohibición de que los sacrificios se hicieran fuera de ese lugar. ¿Por qué viene ahora esta prohibición? Parecía que estaba claro. ¿A qué se refiere específicamente? O también se refiere a que cualquier animal que fuera faenado para alimentación tenía que ser previamente sacrificado a Dios. ¿Solo se podían comer los sacrificios al Señor, o sea, los sacrificios de paz que estudiamos en algún momento? ¿O la gente podía matar un animalito y comérselo sin necesidad de que esto fuera un sacrificio? La verdad es que esto ha traído más de una complejidad. Claro, porque parece una contradicción con lo que se dice más adelante en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 15 al 16. Escucha, dice: Sin embargo, podrás matar y comer carne en tus poblaciones, según lo desees y según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. De ello podrá comer quien esté puro y quien esté impuro, como si se tratara de carne de gacela o de ciervo, es decir, carne de cacería. Pero la sangre no la comerán, sino que la derramarán sobre la tierra como si fuera agua. Esta ley que aparece en Deuteronomio capítulo 12 pareciera contradecir la de Levítico 17, donde hay una tajante prohibición de cualquier sacrificio que no sea a otro Dios, pero básicamente a comer alguna carne que no haya sido previamente sacrificada a Dios. Entonces, mira, la verdad es que tengo que mencionarte de nuevo estos libros que ya los he mencionado anteriormente, pero lo hago ahora porque no tengo tiempo de trabajar la opinión de muchos eruditos que han trabajado ya previamente este tema. Pero sí lo hago en estos libros.
En el comentario al Levítico, en el capítulo 17, obviamente hay un buen trabajo sobre las distintas opiniones de a qué podría referirse este texto de los sacrificios de Levítico 17. Y también en Deuteronomio trabajo lo que aparece en Deuteronomio. Entonces yo te recomiendo mucho que puedas tener estos comentarios. Hay personas que me han hablado de esta serie que estoy predicando ahora de Levítico y me hacen algunas preguntas, pero la verdad es que están respondidas en los comentarios. Entonces sería muy interesante que pudieras tenerlos, que pudieras trabajar eso para profundizar lo que estoy diciendo ahora. Porque todo lo que estoy enseñando a través de esta serie, claro, está contenido en los libros, pero prefiero simplificarlo de esta manera para las que no les gusta tanto un estudio más profundo de un libro y necesitan una especie de resumen. Pero para poder nadar un poquito más hondo, sí, de verdad necesitas lo que aparece en esos comentarios. ¿Ok? Cierro el paréntesis, pero por favor, tómalo en cuenta. Pues bien, ¿a qué se referirá entonces? Como dije, si quieres los detalles y distintas opiniones, están los comentarios, pero yo te voy a dar ahora lo que, después de lo que escribí en esos libros, después de mis estudios personales, es lo que yo creo, mi opinión. Y es la siguiente. En resumen, cualquiera que sacrificara un animal, pero con intenciones de adorar, no solo de comer, dentro o fuera del campamento, y no trajera la sangre al tabernáculo para ofrecerla apropiadamente a Dios, sería cortado, eliminado de en medio del pueblo. Eso es lo que yo entiendo que dicen los versículos 4 y 9 de este capítulo 17 de Levítico, ¿no es cierto? Si alguien tenía la intención de adorar y por tanto sacrificaba un animal como un sacrificio de paz, por lo tanto ya los israelitas sabían, para un sacrificio de paz, una parte es para Dios, pero la mayor parte es para el oferente y por lo tanto podemos comer de él. Pero si vas a sacrificar, dice Dios, algo para mí, tiene que ser en el tabernáculo, en el santuario central, porque si lo haces, digamos, en el patio de tu casa, debajo de un árbol, en alguna parte, entonces más te vale que no sea un sacrificio porque yo lo voy a considerar para otros dioses y eso no lo voy a tolerar, es lo que dice el Señor. Si tú quieres sacrificar un animalito para consumo tuyo, de tu familia, no es problema, siempre que no sea para un sacrificio ritual de adoración, porque eso no lo acepto fuera del tabernáculo. Eso es lo que entiendo que trata de decir el capítulo 17. En esta época en que estamos trabajando, comer carne era algo muy poco frecuente, la verdad. Mayormente se comía carne de cacería o aprovechando los restos de algún animalito que hubiera sido muerto por las fieras, porque el ganado ovejuno, vacuno que tenía la gente lo aprovechaba para la leche, fundamentalmente, para queso y cosas así, pero no para el consumo de carne, porque era un bien muy escaso y por lo tanto no se estaban sacrificando con frecuencia esos animales, pero sí se permitía la cacería, evidentemente. Y entonces esta ley está ahora regulando el trabajo de la sangre, porque en la sangre está la vida. Y eso es lo que está en el fondo de esto. Por eso el capítulo trata acerca de la santidad de la sangre. No es que el Señor le interese específicamente un asado a la parrilla, ¿no es cierto? Y juntarse con los amigos y si casea algo, si me lo puedo comer o no. Bueno, va a regular esto en este capítulo, pero insisto, el tema central es la santidad de la sangre. Por eso, primero toca cómo manipular la sangre en el caso de un sacrificio, pero después habla específicamente de que la sangre no fue dada para consumo humano. ¿Bien? Deuteronomio se adapta a una época posterior, esa es mi convicción. El Levítico fue dado mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley. Es decir, todo el pueblo está en el desierto, en lugares despoblados, en la falda del Sinaí, y no ha entrado todavía a la tierra de Canaán. Allí recibieron la ley.
faltaba todavía mucho tiempo de peregrinación y estas leyes es casi obvio que se podían aplicar porque la gente vivía cerca del tabernáculo, estaban todos acampando rodeándolo. Entonces, si alguien quería sacrificar algo para el Señor, iba y lo hacía en el tabernáculo. Pero, ¿qué pasaría? Dice Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, ¿no es cierto? Y que se escribe solo meses antes de que Israel entre a Canaán. ¿Qué pasaría cuando Israel ya estuviera sentado en la tierra prometida y la gente viviera muy lejos del santuario central? ¿Cómo lo harían? La gente querría consumir carne, entonces todo tendría que venir aquí al santuario central. Tal vez la gente querría adorar. Podían hacerlo en sus casas, podían hacerlo en un monte. Y la verdad es que Deuteronomio se adapta a esta época posterior, cuando Israel ya estuviera asentado en Canaán, pero no transgrede lo que dice Levítico. Muy por el contrario, dice básicamente lo mismo, pero de otra manera. Dice, ustedes pueden hacer sacrificios solamente en el santuario, nunca consuman carne, pero sí pueden comer, sangre, pero sí pueden comer carne si sacrifican al animal apropiadamente, pero no como adoración. Entonces, de eso trata Deuteronomio, pero es tajante en que no pueden adorar a Dios fuera del tabernáculo, porque eso el Señor no lo permite. Un santuario debe ser central en aquella época. Y eso entonces el Señor, si ocurre de otra manera, lo consideraba adulterio espiritual, lo consideraba sacrificio a otros dioses. ¿Me sigues? Eso es muy importante tener en cuenta. En Levítico 17:6 enfatiza con claridad que solo los sacerdotes podían presentar los sacrificios en el tabernáculo para adoración o por otras causas. Solo ellos podían manipular la sangre y solo ellos podían quemar la grasa. Eso era la ley y por tanto los israelitas tenían que tener eso muy claro y tomarlo siempre en cuenta. Pero Levítico ya está previendo que la gente pueda querer comer carne y por lo tanto da esta ley. Y si quedó mal entendida en la época de Levítico, después, unos 40 años después que se escribe Deuteronomio, Moisés trabaja de mejor manera esto para que quede más claro para cuando ya estén asentados en la tierra prometida. Ese es mi entendimiento y por eso quiero recalcarlo antes de llegar a las aplicaciones. ¿A qué demonios se refiere el versículo 7? Un versículo sumamente interesante. Habla, ¿no es cierto? Lo voy a leer de nuevo. Dice, nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios por los cuales se han prostituido. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Este es un versículo re interesante porque ya en el capítulo 16 nos habló de Azazel y también te mencioné que habían varias opciones de opiniones de a qué se refiere ese nombre, ese personaje. Y di mi opinión en la sesión pasada de que se trataba de un demonio de los despoblados, del desierto, tal vez un demonio principal. Y no se estaba haciendo un sacrificio a él, como aquí claramente se está prohibiendo en este capítulo, sino que se estaba enviando los pecados simbólicamente colocados sobre ese macho cabrío. Se enviaba al desierto como diciéndole a Azazel, aquí te estamos mandando todo lo que tú nos enviaste de una manera u otra, aquí va de regreso a su origen. Pero ahora nos sale en el capítulo 17 con que la gente ofrecía ciertos sacrificios a seres espirituales, a demonios. Es interesante que la palabra que se usa en este capítulo y se traduce demonio en esta versión Reina Valera contemporánea, también en la Reina Valera 60, es la palabra hebrea seir, o también se puede decir sair, y el plural es sehirim. Esa palabra significa lanudo,
y es la palabra que se usaba en la antigüedad para referirse a las cabras, a los cabros y también a los machos cabríos. Ya te dije que básicamente es la misma, um, es del ganado caprino, ¿no es cierto? Entonces parece que esto se refiere a ciertos demonios del desierto, de despoblados. Recuerda, desierto, no pienses siempre en como el desierto de Sahara, pura arena, ¿verdad? No. Desierto, la palabra significa más bien lugar despoblado. Incluso aunque haya algunas poca vegetación, algunos árboles, incluso aunque haya un riachuelo. Es un desierto porque no hay gente. No es apto para la vida por diferentes causas y por lo tanto no se han colocado poblados naturales. Es un desierto. Bueno, en esos lugares se creía en la antigüedad que de pronto demonios se hacían presentes con forma de cabras o de machos cabríos. Y también entonces por lo tanto se hacían ciertos ídolos con formas de cabras o de estos machos cabríos y se les rendía adoración. Eso se ha descubierto en la arqueología y son temas sumamente antiguos. Y la verdad es que parece que Israel conocía esto, y digo parece porque de eso no tenemos datos tan ciertos, pero parece que sí conocía esto y tal vez lo practicaron en algún tiempo junto con sus vecinos, ¿verdad? Porque recordemos que Israel es el resultado de migraciones, que después descendió a Egipto, allí también se produjeron ciertas mezclas y por lo tanto después cuando regresan es un pueblo multiétnico hasta cierto punto, pero con esta línea central de esta etnia que viene de Abraham. Entonces hay mucha información politeísta y mucha información de adoración pagana en el pueblo de Israel, que ahora con la recepción de la ley y el trabajo de Moisés se está trabajando para limpiar, para sacar todo esto y provocar el conocimiento de Dios y la adoración al único y verdadero Dios. Bueno, resulta que esta palabra, Zahir, aquí en estas versiones que te mencioné se traduce demonio, pero en otras versiones se traduce sátiro. Y es una buena traducción. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 21 y también en el capítulo 34, versículo 14, la Reina Valera 60 traduce esta misma palabra cabra salvaje, pero en otras versiones se traduce sátiro, como en la Biblia de Jerusalén y en la Nueva Reina Valera. Este demonio del desierto, entonces, que en hebreo es Seir, en otras culturas posteriores, más nuevas que las culturas tan antiguas del Medio Oriente, se les llamó sátiros o faunos. Y son parte de la mitología que incluso existe en Europa antigua. Y estos sátiros tienen esta forma o parcialmente la forma de cabros, pero son humanoides, ¿verdad? Pero con partes medio cabro y medio humano. Eso es lo que trato de decir con estos cuernos. Y tienen siempre una altísima connotación sexual. En la literatura de la mitología que conocemos, todo esto de los faunos, ¿verdad? De los sátiros y las ninfas. Los sátiros siempre persiguiendo a las ninfas, aunque en este cuadro es como un poco al revés, las ninfas siempre buscando a estos sátiros con una gran connotación sexual. Es algo que se conoce de mucho tiempo, en la Edad Media, en la literatura griega antigua, y viene ya de esta época tan antigua del Medio Oriente. Así es que tomemos en cuenta esto, no es algo nuevo en la humanidad. Y ya en la Biblia, Levítico 17, estoy hablando del siglo XV antes de Cristo, existe esta prohibición porque el mundo antiguo sacrificaba a estos seres.
Saben, muchas veces me pregunta la gente si todos estos seres mitológicos existieron en realidad. Por ejemplo, aquí tienes un sátiro, ¿verdad? O si los centauros, los cíclopes y tantas otras cosas que nos metieron los griegos, ¿verdad? De estos seres mitológicos. Y mi respuesta es la siguiente. Las leyendas y los mitos tienen algo de verdad detrás, surgen de algo verdadero. Y después, con el tiempo, se van adornando, se van volviendo cosas legendarias y se les agregan características mitológicas. Entonces, no todo lo que traemos hasta ahora podemos decir es cierto, o sea, que andaba por los despoblados ciertos seres mitad cabra, mitad humano, o andaban en alguna época centauros y unicornios y ninfas y qué sé yo. Esa es la mitología griega, pero parte de algo. Y ese algo es lo que está acá. Y es que en la antigüedad sí se sacrificaba a dioses que se creía que habitaban en el desierto y que se creía que tenían forma de cabra, tal vez en algún avistamiento, alguna forma como también ocurre en los aquelarres de brujas, que siempre está esta forma del cabro, del macho cabrío, y que en alguna literatura dicen que sí se producen avistamientos de este ser diabólico con esta forma de cabro, pero yo no puedo asegurar que se produzca realmente, pero sí lo que sé es que la gente creía eso y que estos demonios existen. Y que así como no hay ningún problema en que se materialicen y se hagan visibles en forma de animales, no me extrañaría que hubieran usado esto como una contraposición al Cordero de Dios, ¿verdad? Como una imitación. Entonces, cuando me preguntan, yo les digo, mire, detrás de esto hay algo de cierto, en que los demonios existen, que sí toman formas ocasionalmente, que sí es muy posible que tuvieran esta relación con el desierto, como ya vimos con Azazel, ahora con este Sehir, y que hemos de entender que en el mundo antiguo la adoración a estos seres mitológicos, a estos seres diabólicos, era algo del diario vivir, porque ellos creían que eran dioses y los adoraban como tales. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dice que en realidad son demonios, que sí existen, pero que son demonios, no seres espirituales benignos a los cuales rendirle adoración o pleitesía. ¿Me va siguiendo? Hay que tener esto en cuenta porque detrás de todas estas cosas que nos parecen extrañas hoy en día en el siglo XX, XXI, hay cosas verdaderas. Y es porque el mundo espiritual existe de verdad. Y es un mundo espiritual muy positivo, donde está el Señor y los ángeles que le sirven, y un mundo espiritual muy oscuro, muy negativo, y que pretende siempre engañar y dañar, que es el mundo demoníaco. Así es que eso es. Y esta ley, interesantemente, incluía a los extranjeros. Por primera vez se va a poner énfasis en esto, en el libro de Levítico. En las leyes relacionadas con los sacrificios de animales no se estableció ninguna obligación para los extranjeros, porque la fe, mis queridos, es individual, es personal, es voluntaria. Por lo tanto, si un extranjero quería vivir en las inmediaciones de Israel, no se le obligaba a adorar a Yahweh. Y eso es muy interesante. Pero lo que sí se prohibía, como vemos acá, es la adoración a otros seres espirituales en las inmediaciones de la tierra del pacto. Allí donde Dios había decidido habitar en medio de su pueblo, allí no se podía, por ningún motivo, adorar a otro Dios, ni realizar sacrificios a cualquier otra deidad. ¿Me explico? Se podía no adorar a Dios, pero no se podía adorar a otra deidad que no fuera Yahweh. Esto es importante tener en cuenta porque a mí me parece una justicia enorme. No te voy a obligar a adorarme a mí, pero si quieres vivir en mi casa,
Si quieres adorar a alguna deidad, entonces solo puede ser a mí, dice el Señor. Y eso yo lo creo muy interesante, muy importante. Y también nos habla de cierto criterio en relación con la inmigración en toda época. Es el inmigrante el que tiene que adaptarse a la cultura donde va y ver si eso le acomoda o no, pero no tratar de cambiarla e importar su cultura. Pero eso es una aplicación un poco lejana, no es algo tan importante. Lo que me interesa aquí es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, y la prohibición es tanto para los nativos, los israelitas, como para los extranjeros. No realizarán sacrificios a otros dioses. La pena dictada sería la muerte, porque el crimen era intentar destruir la adoración debida al único y verdadero Dios en la tierra del pacto. Allí no se podía. Y así llegamos a la segunda parte de este capítulo, que es también importante porque se basa en lo anterior y al mismo tiempo es donde encontramos las aplicaciones más importantes para nuestra época. Levítico 17, versículos 10 al 16, y lo leemos. Si algún israelita o extranjero, aquí ya están incluidos los dos de partida, que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación, o sea, busquen el perdón de Dios. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel: ninguno de ustedes, ni ningún extranjero que viva entre ustedes comerá sangre. Todo israelita, y todo extranjero que viva entre ustedes, que case algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo a los hijos de Israel: no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el que coma la sangre será eliminado. Toda persona nacida entre ustedes y todo extranjero que coma algún animal que haya sido matado o despedazado por fieras, deberá lavar sus vestidos y lavarse a sí misma con agua, y se quedará impura hasta el anochecer. Después de eso, será declarada limpia. Si no se lava sus vestidos, ni se lava a sí mismo, cargará con su iniquidad. Aquí entonces ya estamos pasando a otro tema. ¿Te fijas? El tema claro de no comer sangre. La importancia de la sangre, dice este texto, es que es la vida, contiene la vida. En la sangre está la vida de todo ser vivo y por tanto le pertenece al Creador. Dios es el creador de la vida y por tanto la vida le pertenece a Él. Y derramar sangre es derramar vida. De manera que la sangre fue dada por Dios como una concesión para hacer expiación, pero no como alimento. Ese es básicamente el resumen. Comer sangre, escribo acá, era una transgresión muy seria. No podían imitar costumbres paganas y consumir sangre en forma alguna, es decir, como libación o como alimento propiamente dicho, ni carne a la cual no se le hubiera drenado la sangre apropiadamente. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo antiguo la sangre se usaba de muchas maneras. Había bautismos de sangre, por ejemplo, donde mataban un animal y la persona estaba en un foso abajo y la sangre del animal chorreaba sobre la persona y era bautizada de esa manera. También se acostumbraba comer la sangre en diferentes formas. Una muy característica que también la conocemos acá en Latinoamérica, en los sacrificios que hacían los incas, los mayas y los aztecas, era sacar el corazón de la víctima, incluso en sacrificios humanos, y comerlo mientras todavía estuviera latiendo. Entonces era comerse la vida de la víctima mientras todavía estaba prácticamente caliente, ¿no es cierto? Entonces eso para Dios habría sido una
terrible y es una terrible aberración. Esas costumbres todavía se encuentran, las conocemos en nuestro propio pueblo mapuche, donde esto se practicó. No estoy claro si los sacrificios humanos, no lo diría, pero sí en cuanto a sacrificios de animalitos. Y por supuesto, el usar la sangre del animal como alimento, todavía hoy en nuestro país Chile conocemos el ñache, ¿verdad? Que es sacar el animal la sangre de un cordero y echarle unas cebollas y unas hierbas y perejil y cilantro y cosas así, y la sangre entonces se coagula con estos asuntos y se come directamente. Entonces es prácticamente alimentarse de sangre, y para Dios eso habría estado completamente prohibido. Incluso en la cacería, si no se drena apropiadamente la sangre, que significa matar el animal y degollarlo para que bote sangre, porque evidentemente es imposible sacarle totalmente la sangre a un ser vivo, siempre queda algo, pero la idea es que las muertes, tanto para alimentación como para sacrificio, tuvieran el respeto por la vida del animal que muere para que yo tenga vida. En el caso de los sacrificios, el animal da su vida para el perdón de mis pecados. En el caso de la alimentación, el animal da su vida para poder preservar la mía a través de la alimentación. Y de esa manera nos pide Dios: tengan respeto por la vida que ha sido entregada, derramada a favor de ustedes. ¿Y cómo se tiene ese respeto? Derramando la sangre, precisamente, no consumiéndola, porque de esa manera paran un momento antes de simplemente satisfacer su necesidad y dicen: esto no me pertenece, porque Dios es el creador de la vida y por tanto derramo la sangre para Él y no es mía. Por eso en todo este capítulo se pone énfasis en que los sacrificios no fueran efectuados en el campo, digamos, en el piso, porque así se hacían los sacrificios a estos demonios, al Zair. Entonces, la sangre era derramada en el piso, precisamente porque se creía que estos demonios, el Seir o Zair, era un demonio del inframundo. Entonces, al derramar la sangre como libación en el piso, esta sangre, digamos, iba hacia abajo al inframundo y de esa manera se adoraba a este demonio. Entonces estaba prohibido, debía realizarse esto sobre el altar y derramarse a los lados del altar de Dios y en el piso del altar de Dios. Pero si se trataba de una cacería, por ejemplo, se debía degollar el animal, derramar su sangre y cubrirla con tierra para evitar cualquier posibilidad de que eso se pensara que fue dado para este demonio del inframundo. Entonces todo esto es mentalidad del mundo antiguo, pero para nosotros lo importante es que Dios dice: la sangre no la consumas, derrámala, porque de esa manera es un reconocimiento de que la vida es mía y yo la doy como concesión para tu preservación, tanto para el consumo como para el perdón de los pecados. ¿Me sigues? Entonces, esto era realmente muy, muy importante en el mundo antiguo. La razón era que la vida del animal sacrificado estaba en su sangre. Como Dios es el dador de la vida, tal como ya he dicho, la sangre, la vida, le pertenecía a Él y la daba como concesión para hacer expiación, pero no como alimento. La sangre sirve para el perdón de los pecados porque es la vida de un sustituto en lugar del culpable. Es una concesión de Dios, pero no puedes comerla. Eso es lo que el Señor dijo. Cuando la sangre era derramada, literalmente la vida del animal era drenada, con lo cual se ilustraba dramáticamente el costo de la expiación. Y la gente entendía también de manera clara y dramática lo que significaba el pecado, el costo del pecado, el desastre que provocaba el pecado. Provocaba muerte.
Y gracias a Dios, Dios hizo esta concesión, porque si no, la muerte sería la del pecador. Los casos de cacerías y animales hallados muertos, dice, en el caso de un animal cazado para consumo de la familia, gacelas, pájaros, etc., la sangre podría derramarse en el piso y luego debía cubrirse con tierra. De esa manera se eliminaba toda posibilidad de utilizar esa sangre para la adoración pagana que mencionamos anteriormente. Por otra parte, esto enseña que la sangre de todo animal es del interés de Yahweh, no solo la que proviene, aquella proveniente de los animales sacrificados en el santuario. Toda vida le pertenece a Dios. Y por eso el principio no es solamente aquello que tiene que ver con lo ritual, sino de todo animalito, incluso aquellos para consumo. Primero hay que derramar la sangre apropiadamente porque es el respeto al dador de la vida. Este es el contexto del Antiguo Testamento. Finalmente, un animal hallado muerto debía evitarse en lo posible precisamente porque no se drenaba intencionalmente la sangre. Por eso que no se podía comer un animal ahogado. Pero un animal que hubiera sido hallado despedazado, por ejemplo, digamos un pastor ve que un león o perros, ¿verdad? Una hiena, recuerda que estamos cerca del norte de África. Entonces, cualquiera de estos animales que deambulaban por la Tierra Santa en aquella época antigua, que matara a una oveja, a lo mejor los pastores podían ahuyentar a esta fiera y les quedaba el animal muerto. Entonces, ¿se podía eso comer o no? Porque a fin de cuentas lo había despedazado y por tanto bastante sangre había drenado. Bueno, muchos en esta época escogían comerlo porque la carne era muy escasa y entonces entre que se perdiera o se la daban al animal, no, entonces mejor la consumían. Pero como no había sido drenada la sangre intencionalmente, la persona quedaba inmunda, o sea, en un estado de anormalidad, como ya hemos dicho, pero hasta la noche. Entonces no era una cosa tan terrible, tan grave, pero debían recordar que no era del agrado de Dios hacer eso. Y mucha gente escogía hacerlo, básicamente porque era un recurso sumamente escaso y había hambre. Entonces se la comían y con eso asumían la impureza hasta el anochecer. Pero si no se lavaba, dice claramente el texto, entonces era considerado un desafío, un menosprecio hacia Dios, hacia el Creador y hacia su ley. Y en ese caso, el pecado quedaba sobre la persona y eso Dios lo tomaba en cuenta y tarde o temprano pedía, ¿verdad?, que algo se hiciera. Y muchas veces era esto de ser cortado. Este es el ambiente tan especial, tan drástico del antiguo pacto. El ambiente en el que no está la iglesia, pero que nos sirve de ilustración de lo que Dios piensa. Recuerda que lo que dije al principio de este estudio, todo esto es una especie de ventana al cielo para darnos cuenta del nivel, de la magnitud de la santidad de Dios y lo que Él espera de nosotros, sus hijos, los creyentes, en términos espirituales. Porque en el antiguo pacto era, además de espiritual, absolutamente literal. Así debía hacerse. Ahora la pregunta, obviamente, para llegar a ciertas conclusiones, es cuánto de esto está vigente hoy en la iglesia. La pregunta obviamente es, ¿podemos comer sangre en el presente? Así como dije con mucha claridad en los mensajes anteriores, que la prohibición de comer ciertos animales fue completamente eliminada en el Nuevo Testamento por el Señor Jesús, y así lo entendieron los apóstoles, esa prohibición ya no rige en la iglesia, porque esa prohibición tenía el objetivo de hacer separación entre el pueblo escogido y las naciones vecinas. Pero en el presente, más bien el tema de la comida debe hacer algo diferente, debe unirnos, y por tanto no hay animales prohibidos. Pero el primer concilio de la iglesia entendió claramente que eso no era lo mismo que el consumo de sangre. Y por tanto dijo en la carta que
se entregó para las iglesias gentiles que se abstuvieran de consumir sangre, o sea, que tampoco consumieran animales ahogados, ¿verdad? Sino que debían ser sacrificados apropiadamente, derramando su sangre. Igual podríamos decir, todo eso es del antiguo pacto y no vale para la época de la iglesia. Sin embargo, me remito a este pasaje tan antiguo que es premosaico. Es un pasaje antes de que se estableciera la ley, donde dice: pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerás. Así dice el Señor a Noé cuando efectuó los primeros sacrificios en el nuevo pacto que venía, ¿verdad? El pacto noético, a raíz de que una nueva situación comenzaba, y este pacto es un pacto básicamente con toda la humanidad. Entonces, mis queridos, yo llego a esta conclusión, que así como hubo una clara diferenciación del pacto antiguo, del pacto mosaico, con el pacto nuevo en el tema de el consumo de animales, lo que estaba prohibido y lo que no, porque hay un ambiente y énfasis diferente, el tema del consumo de la sangre cruza toda la Biblia y no ha cambiado. Entonces, a mí me parece que esto es algo que debemos respetar. Es como un respeto al Creador. Y por tanto, si vamos a comer carne, debemos procurar que la sangre sea derramada previamente. Muchas veces uno no ve cómo los animales son faenados y no tenemos claridad. La mayor parte de los animales son faenados y se les saca sangre, se les corta el cuello para que drenen sangre. Es muy raro que no lo hagan así y por tanto en esa forma serían apropiados. No estoy hablando de la comida kosher, de la forma apropiada de matar a un animal que hacen los judíos. No estoy yendo tan lejos. Pero sí cuidarnos de esto. Si vas a comer un pajarito, quitarle la cabeza para que drene sangre. Lo mismo con una gallina. Si vas a comer carne de cacería, drénale sangre al animal. Quítale, porque eso es un respeto. Es como las antiguas culturas que al matar un ser vivo derramaban su sangre y le daban gracias, bueno, en ese tiempo tal vez a alguna deidad, a la Pachamama, a la naturaleza, y le daban gracias también al animalito. Pero yo creo que hay algo de cierto en esto, y es darle gracias a Dios, nuestro Creador, porque nos da el alimento. Dar gracias por esa vida que es derramada en mi lugar. Y en este acto casi litúrgico de derramar sangre, estoy reconociendo eso. Yo creo sinceramente que esto es un principio ético, un principio espiritual para todas las edades y que rige en la iglesia también. Eso, por supuesto, involucra no comer sangre de ninguna manera, prietas, ñache y cualquier otra presentación en que venga la sangre. Creo que ese es un respeto que es parte de nuestra fe. Y no me estoy refiriendo a la prohibición de las transfusiones, como hacen los testigos de Jehová y tantas otras cosas que se han inventado que no están en el Nuevo Testamento, sino a esto específicamente, al consumo de la sangre de los animales para nuestro deleite. Creo que eso va más allá del permiso que tenemos y es una transgresión a un principio muy, muy antiguo. La importancia de la sangre de Cristo es una aplicación necesaria y que raya en todo esto. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 al 30, tenemos este pasaje del apóstol Pablo acerca de la Santa Cena, y dice: porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Yo veo acá casi una mirada desde Levítico. Esto de que muchos han muerto y enfermado es lo mismo que ser cortados o ser eliminados de su pueblo. ¿Y por qué?
porque no tuvieran discernimiento del sacrificio de Cristo, que es lo que conmemoramos en la Santa Cena, cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, evidentemente en forma simbólica. Pero lo que estamos haciendo es apropiarnos simbólicamente una vez más de su sacrificio a nuestro favor. Y el que come y bebe inapropiadamente, y hay varias formas de beber y comer inapropiadamente la Santa Cena, sobre todo si venimos en pecado, eso es sin discernir la importancia de esto, el valor de esto, que fue la sangre del Hijo de Dios, ya no de un animalito del Antiguo Testamento. Entonces eso puede resultar en la enfermedad y en la muerte, en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Lo mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? El autor de Hebreos, como ya he dicho varias veces, se basa completamente en el libro de Levítico. Y aquí hace esta pregunta, que es casi una afirmación. ¿Qué creen que le va a pasar al que menosprecia la sangre del Hijo de Dios? Porque esa es la sangre derramada para el nuevo pacto. Entonces, lo que está afirmando este autor aquí es algo sumamente fuerte e importante. La sangre de Cristo, cuando no se discierne, cuando se menosprecia, es un verdadero insulto a toda la obra de expiación que Él hizo por nosotros, e incluso al Espíritu que nos fue dado para que morara en nosotros, que es en el fondo la gracia de Dios en nuestra vida. Ese insulto Dios definitivamente no lo va a tolerar. Si el Señor dijo lo que dijo acerca de la sangre en el Antiguo Testamento, ¿qué crees que piensa de la sangre de su propio Hijo? ¿Cómo es que menospreciamos el sacrificio de Cristo o la sangre de Cristo? Bueno, por ejemplo, buscando otros medios de salvación en varias culturas y en varias religiones, y también en varias formas del cristianismo. Hay muchas maneras de ser salvo, incluyendo las obras, inaceptable para Dios, porque hace nulo o innecesario el sacrificio de Cristo. Y es como si Dios nos preguntara: ¿tú crees que yo sacrifiqué a mi hijo por deporte? Si tú puedes encontrar otro camino para llegar a mí. Entonces eso es definitivamente menospreciarlo. También buscar otros medios para ser bendecidos, prosperados o sanados. Porque, hermanos míos, todo en el Nuevo Testamento, toda gracia, todo bien precioso que desciende de lo alto, procede del sacrificio de Jesucristo. Es por el derramamiento de su sangre que entonces en sus heridas las nuestras son curadas. Ahí está el principio para la sanidad. Es porque Cristo se empobreció hasta la muerte y muerte de cruz que hemos sido enriquecidos, prosperados hasta lo sumo. Por lo tanto, buscar otra forma para esto es menospreciar la sangre de Cristo. Ten cuidado, porque el Nuevo Testamento no está tan lejos de las cosas del Antiguo como muchos creen. Es simplemente una forma de llegar al nuevo pacto y traer estas cosas tan antiguas que eran una sombra a su realidad en el sacrificio todo suficiente y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, una forma más en que despreciamos la sangre de Cristo es no honrándola con una vida que refleje la transformación a la imagen de Cristo. Es decir, una vida cuyo testimonio no sea apropiada. No en vano, esto que estamos estudiando acá está precisamente en el código de santidad. Y este código de santidad nos recuerda una y otra vez: busca la santidad, síguela, porque es la única manera de presentarte a la presencia de Dios, delante del Señor. Comenzamos hoy día entonces con la santidad de la sangre, y para nuestro efecto, de la sangre del Hijo de Dios. Toma en cuenta estas palabras, no son tan antiguas como parecen y tienen una enorme relevancia
para tu vida espiritual. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.